Solamente en Cristo Él pudo cambiarnos y declararnos justos. Y es lo que debe buscar en la humanidad, la justicia de Dios, y el resto es feria. Dice la palabra en el Salmo 1, vea qué lindo. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué lindo, ¿no? Pero también tristemente tenemos el versículo 4. Y dice el versículo 4: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Padre, bendice esta palabra a nuestros oídos y también a nuestras vidas, Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, para que podamos abrir nuestro corazón, nuestra mente y estar atentos a tu palabra. Señor, pero estamos conscientes que hay un enemigo real y que es asistido por miles y millares de demonios que saturan los aires. Señor, reprendemos a ellos y les ordenamos salir de este lugar y no distraer la mente de los amados hermanos que están acá. Y si alguien de los que está acá no te conoce a ti, Señor, a través de esta palabra, tráelo a ti. Que sea bendecido y que seamos ese pueblo, Señor, que hoy somos tu iglesia, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Como dije, solamente quiero tocar 2 puntos. El tema de este salmo es la felicidad del justo. Aunque a veces tenemos nosotros ciertos conceptos sobre la felicidad, pero ¿qué es la felicidad? Es la ausencia de dolor, de descontento, de zozobra, es poder estar en paz consigo mismo, pero también con el Señor, tener esa tranquilidad interna. Pero también nos habla esta palabra que hay un juicio, y la palabra lo dice, aunque el mundo no está consciente o no quiere estarlo. Dios dice que hay un juicio. Todos tendremos que presentarnos delante de Él un día. Y el versículo 1 yo lo podría traducir como la felicidad del hombre, del ser humano. Cuando hablo de hombre no estoy hablando de varones, estoy hablando de la humanidad. La felicidad, ese contentamiento como el que tuvo Adán y Eva en el principio. Estaban felices, tenían comunión con Dios. Y Dios venía y compartía con ellos, dice, en plena luz del día. Pero un día esa relación fue interrumpida y esa paz y ese gozo y esa felicidad fue truncado en dolor y tristeza. Lo que vivimos hoy, alguien puede decir el mundo está difícil, la economía está difícil y toda esta situación. Bueno, eso no existía antes del capítulo 3 de Génesis. Pero tenemos al mismo Dios que camina con nosotros. En cualquier parte de la Biblia que acudamos, hallamos que el gozo que el ser humano pueda tener es la obediencia de caminar con Dios. La obediencia de caminar con Dios, aún en medio de las pruebas, aún en medio de la dificultad, aún en medio de las aflicciones, aún en medio de que perdamos seres amados, como está pasando con nuestra amada hermana Anita. Aún en medio del llanto a veces puede haber paz interna, que solamente el Señor puede darlo. No es que tengamos, pues la Biblia nos habla de 2 tipos de personas que vivimos en el mundo, como Dios los mira, no como nosotros los miramos, los justos y los injustos.
Y podríamos decir los buenos, aunque en realidad no lo seamos tanto, pero a los ojos de Dios sí lo somos, hermanos. Y los malos. ¿Quiénes son los buenos a los ojos de Dios? Los que tienen a Cristo en el corazón. Y qué triste, hermano, tenemos que tener cuidado porque a veces juzgamos a los hermanos por algunas cosas que hacen. Y es cierto, pero a los ojos de Dios, si tienen a Cristo, son justos. Por eso cuando alguien me dice, pero usted no es tan lo que yo pienso que es, y le dije, bueno, es lo que usted piensa, pero Dios piensa de mí otra cosa. Y Dios dice, porque Él me ve a través de Jesús, y me ve justo, santo y puro. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo me fue imputada a mí. Entonces, el primer punto que tenemos ahí es la persona que Dios bendice, y lo tenemos del versículo 1 hasta el versículo 3. El salmista dice, feliz es la palabra bienaventurado, es feliz el hombre o la mujer que anduvo, y yo no diría solamente que anduvo, bueno, porque eso está hablando cuando nos presentemos delante de Dios. Yo quiero ponerlo en primera persona, que anda. El varón que anda en el consejo de Dios y no en el consejo de los malos, porque hoy tenemos toda esta cosa que el mundo nos ofrece. Hay una serie de cosas. El mundo en el que vivimos, hermanos, tenemos que tener cuidado porque el mundo y sus cosas pasan, pero el que permanece, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Eso es lo que la palabra nos enseña. En el principio de la creación, entonces, como estaba diciendo antes, Dios bendijo a la humanidad, que estaba representada en Adán y Eva. Dios no vio ninguna maldad en ellos, solamente les dio dos cosas. Una era el árbol de la vida y el árbol del bien y el mal. Que ese árbol de la vida y ese árbol del bien y el mal, quien decidió físicamente fue Dios. No es usted y yo, porque a veces tenemos estos conceptos que empezamos a analizar lo que es bueno y lo que es malo. Tenemos que obedecer la palabra, y la palabra es clara en eso, y va a depender de Dios y no de nosotros. Y si nosotros vemos, vamos rapidito a Génesis, el capítulo 1, el versículo 28, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y bendijo y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Dios le bendijo con las cosas materiales. Todo lo que había en la creación, Dios lo puso bajo el cuidado de Adán y de ambos, sobre todo Adán, porque hasta el día de hoy, hermanos, queramos o no, Dios nos dio roles. Nadie es más importante que nadie. No es que el hombre sea más importante que la mujer, ni la mujer más importante que el hombre. Es que Dios les dio roles diferentes. Y tenemos que respetarlo porque Dios lo puso allí. O sea que Dios no quiere que nos mezclemos en eso, porque cuando nos mezclamos en eso, no vamos a cumplir la función correcta para la cual Dios nos creó. Amén. Entonces, dice que Dios los bendijo, y fue solamente después que el pecado entró en el mundo, mediante la desobediencia de Adán, que hallamos la palabra maldición. La palabra maldición no existía antes de esto. Antes del pecado, la palabra maldición no existía entre la humanidad. Pero la palabra maldición, que también fue pronunciada por la boca de Dios. La bendición fue pronunciada por la boca de Dios, pero la maldición también. ¿Y cuándo? Después de que el pecado entró en la humanidad a través de, tristemente, hermano, vean que la Biblia no nos dice que entró a través de Eva, dice que entró a través de Adán, y eso es lo que dice el Nuevo Testamento. Conocemos la historia, que Eva convenció a Adán, pero ¿sabe a quién culpó Dios? A Adán. Varones, es muy importante que pensemos en eso. Dos cosas que yo digo.
Yo siempre he dicho que parece que a los hombres nos la pone más difícil. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia, y eso lo dice en Efesios, a la mujer le dijo, obedece y sujétate a tu marido. Nada más. ¿Y qué le dijo a los hombres? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede decirme? Hermano Frank, ¿qué le dijo a los hombres? Amarla como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella hasta la muerte. Eduardo la puso fea, ¿verdad? Sí, es interesante. No hay un solo pasaje que encontremos en la Biblia donde manda a la mujer a amar a los hombres o a sus esposos, sino a obedecerles, a sujetarse. Pero hermano Cristian, ámala hasta la muerte. Si le va a pasar un carro, que te pase a ti, que feo suena, ¿no? Bueno, es una broma, no, no es una broma, es bíblico, hermano, pero lo estamos tomando un poquito jocoso. En el capítulo 3 de Génesis, el versículo 14 al 19, encontramos la triste historia de las consecuencias de esto. Dice el versículo 14 del capítulo 3, después del pecado, no vamos a leer la historia del pecado, ustedes ya la conocen. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás. O sea, la palabra maldición vino y no dice que maldijo a la mujer ni a Adán, pero las consecuencias de la maldición llegaron. Dice, maldita serás entre las bestias del campo, entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y aquí está la primera promesa de Dios sobre la restauración del hombre. Y no está hablando, hermanos, que Dios puso una enemistad entre las mujeres y la serpiente. No, no se cree esta historia. Yo he escuchado estas historias. No, es que el Señor estaba hablando de dónde el Mesías vendría. Y cuando se cumplieron los días, dice la palabra en Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, o sea, nacido de María, y entró a este mundo el hombre Cristo. Dios se había encarnado en él, y pondré enemistad entre ti y la mujer. No es que a partir de ese momento comenzó un problema con Adán y la serpiente, no, hermanos, es una profecía más profunda que el Señor está dando. Y sigue diciendo la palabra en el 16, a la mujer dijo, no le dijo, vea que, hermano, no se crea la historia, no dijo te maldigo, no, Dios no maldijo a las mujeres, tampoco maldijo a los hombres, pero las consecuencias de la maldición alcanzaron a ambos. Y a la mujer dijo, multiplicaré poquitito los dolores de tus preñeces, y con dolor darás a luz a tus hijos. No, no dijo eso, ¿verdad? No dijo poquitito, en gran manera. Y parece que solamente el nacimiento del bebé, después de que lo ven, le hace olvidar este dolor espantoso que dicen que pasó. Los hombres tenemos ese privilegio, no sabemos qué se siente. No sabemos, las mujeres sí. Y dice algo más. Y tu deseo será para tu marido. Oiga, yo no sé si es una maldición o una consecuencia fuerte. Y él se enseñará de ti. Hasta que me hizo una cara una hermana ahí, pero tranquilo, hermano. No lo veamos como lo estamos viendo. O sea, hay una palabra que está dada ahí, versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Consecuencia, hermanos, yo creo que tenemos que seguir poniendo cuidado, ¿verdad? Y dice, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Y ahí sí vuelve la maldición. Maldita será la tierra por tu culpa. Tu culpa, Eduardo. Y tu culpa, Fran. Y tu culpa, Pastor. Y tu culpa, Julián. Varones.
Por eso es que Dios culpó al hombre, no culpó a Eva. Interesante. Bueno, no podemos juzgar a Dios, hermano. Dios es sabio y todo lo sabe. Dice el versículo 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, del polvo eres y al polvo volverás. Bueno, hoy parece que hemos evadido la cosa y algunos, hay una palabra que se usa por ahí, ¿verdad? Algunos son, mejor no lo digo, una palabra muy fea. Si algunos hombres se aprovechan y encuentran esposas que los mantienen, pero yo creo que el llamado de Dios es que el hombre es el responsable de su familia. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que el que no provee, y está hablando a hombres, el que no provee para su casa es peor que un no creyente, es peor que un incrédulo, eso dice la Biblia. Es interesante, hay muchas cosas que la Biblia nos enseña sobre eso. Dios siempre ha deseado que la humanidad disfrute de sus bendiciones. Eso es lo que dice Efesios capítulo 1. Vayamos rápidamente a la carta de los Efesios, porque tenemos cosas que la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento. A veces tenemos la tendencia de agarrar un montón de cosas del Antiguo Testamento. Cuidado, hermano, el Antiguo Testamento solamente está para enseñarnos cosas porque la revelación de Dios, la luz de Dios es progresiva y nadie quiere volver al candil. Julián, ¿a usted le gustaría volver al candil? ¿O la canfinera? ¿Quién le gustaría volver a la canfinera? Nadie, ¿verdad? Pero yo no sé por qué tenemos la tendencia que nos encanta jalar para aplicar el Antiguo Testamento en vez de aplicar lo que nos dice el Nuevo. El Antiguo Testamento, claro, es palabra de Dios que nos revela, pero nos revela la progresión de la palabra de Dios, la revelación, esa luz que comenzó muy poquita y hoy tenemos hasta las luces LED y son baratas y bien bonitas. Amén. Pues vea lo que dice el capítulo 1 de Efesios, el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, no dice que lo va a hacer, el verbo está en pasado, que nos bendijo con un poquito de bendición, ¿verdad? Eso dice, hermano Fran. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, no a usted, en Cristo Jesús. Yo tengo muchos problemas con las personas que quieren pactar directamente con Dios. Permítame decirle que Cristo fue quien pactó con el Padre. Y usted recibe la bendición desde lo que Dios le dio en Cristo Jesús. Si usted lee la carta de Efesios, todo en el amado. En Cristo es que tenemos eso. Usted personalmente no puede llegar. Es lo que Dios le dio en Cristo Jesús y ya lo tenemos. Entonces, a los ojos de Dios tenemos toda riqueza espiritual para que la disfrutemos acá en la tierra, hermanos, y también un día delante del Señor. Recuerdo una vez que un misionero, Juan Hosman, dice que tuvo un sueño y murió y llegó al cielo y entonces llegó a un lugar y había un montón de cajas llenas de bendición y todas decían Juan Hosman, y entonces él dice, mire qué montón de bendiciones para mí, y le dijo el que estaba con él, salado, porque, bueno, no le dijo salado, bueno, allá no se va a usar esa palabra, lo siento, pero eso era para la tierra, aquí no te sirve de nada, era allá donde tenías que aprovecharlo. Entonces a veces perdemos esas cosas porque no hemos entendido el plan y el propósito de Dios. Somos ricos en Cristo Jesús. Pero es triste que muchos cristianos no tomamos posición de eso que Dios nos dio ya en el Señor. Estas posiciones que tenemos en Cristo. Quiero que leamos un libro que está ahí en el Antiguo Testamento que se llama Abdías. Abdías. El versículo 17 de Abdías tiene solamente un capítulo y quiero que veamos lo que nos dice este libro. El libro de Abdías está antitos de Jonás, es solamente una página y después de Amós. Dice la palabra
en Abdías el versículo 17 de la siguiente manera: Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posiciones. Recuerden que la casa de Jacob lo había perdido todo. ¿Dónde lo perdió todo? En Egipto. Y aún lo perdió todo en el desierto. Pero luego entraron en la tierra prometida, hermanos, que la tierra prometida es símbolo de cuando estemos con el Señor, pero caminamos en la vida cristiana, ahora acá en esas bendiciones, si lo entendemos. Pero a pesar de eso, la salvación y todas las riquezas las tenemos a media. La palabra dice, sí, pero todavía falta un poquito. Porque mientras estemos en esta tierra hay dolor, hay sufrimiento, hay necesidades, hay una serie de cosas, pero el pueblo de Dios le da gracias a Dios. Y Pablo dijo estas palabras: sé vivir en abundancia y sé padecer necesidades. Para todo estoy acostumbrado. Estamos caminando en esta tierra y algo más. Todavía, amados hermanos, vivimos en el terreno del enemigo. Porque a veces pensamos que ya estamos en el cielo. A los planes de Dios sí. Eso dice la palabra en Efesios 2:6, que con Cristo estamos sentados ya en lugares celestiales. Es así como Dios nos ve. Y usted puede decir, ¿cómo es que estoy sentado en lugares celestiales y no tengo la plata para pagar el recibo de la luz? Tenemos que entender lo espiritual, hermanos, y lo material. Todavía estamos en esta tierra y caminamos en el terreno, vivimos en el terreno del enemigo. La primera cosa que veo en este punto 1 de la persona que Dios bendice es una persona separada del mundo. Versículo 1, volvamos al Salmo 1 donde estamos. Es el Salmo que quiero que analicemos. El versículo 1 del Salmo dice: feliz o bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Entonces, una persona bendecida por Dios, un creyente, tiene que estar separado del mundo en que vivimos. En el sentido, cuando hablo de mundo, estoy hablando de todas estas cosas que el pecado nos ofrece, hermano. De todas estas cosas que nos ponen una traba, que nos separan del Señor. La vida cristiana se compara con el andar. Efesios, y volvamos a Efesios. Quiero que veamos mucho en Efesios, porque Efesios, el apóstol Pablo lo escribe para el cristiano que va a tener una serie de consecuencias, a veces difíciles, pero que tiene que entender quién es, cuál es su identidad. Una de las cosas que se habla hoy los especialistas es que tiene que conocerse a usted mismo. ¿Quién es? ¿Dónde está? Porque si no, las circunstancias que le rodean van a ser muy distintas de lo que usted piensa. Efesios capítulo 4, versículo 1 dice: yo pues preso en el Señor. ¿Estaba donde el apóstol Pablo? Preso en Roma. En la cárcel, era su primera encarcelación después de que fue llevado de Samaria. Yo pues preso en el Señor, encadenado a un guarda 24 horas al día. El guarda cambiaba de turno, pero Pablo no cambiaba, él seguía amarrado. ¿Y qué sigue diciendo? Preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Entonces lo que vemos acá es andar, el caminar, el desplazarnos día a día, minuto a minuto, conforme la vocación que Dios le ha dicho a usted y a mí. ¿Y cómo lo ha dicho? A través de su palabra. Lo que Dios te pide a ti y a mí está en la palabra. No es lo que yo siento, no es lo que me parece, es lo que Dios dice. Andar en esa vocación. Versículo 17, ahí mismo en el capítulo 4 dice: esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, que no ande como camina el mundo, que no ande como su vecino, que no ande, permítame decirle, no debería haber en los creyentes yugo desigual, pero si tu cónyuge, hombre o mujer, no anda con el Señor, pues no debes imitarlo como Él camina. No es que vas a hacer un pleito por esto, pero ora al Señor para que Él te imite. Es lo que nos dice el profeta Jeremías, que ellos te imiten a ti y no tú a ellos. Es interesante que andéis, que ya no andéis, dice, como andan
ellos. En el capítulo 5 y el versículo 2, de ahí mismo en Efesios, nos dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Quién fue? Cristo fue el olor más fragante para Dios el Padre. Él pagó tu culpa, pero usted y yo somos llamados a hacer una ofrenda agradable a Dios con nuestra vida, con nuestro andar, con nuestro caminar. Entonces vemos varias cosas ahí. La primera cosa que en el capítulo 4:1 nos dice, Pablo dice, mire, yo estoy en la cárcel, y estar en la cárcel, hermano, no es nada bonito. Es una situación difícil para cualquier presidiario, pero a pesar de eso, él dice, les insto que andéis como es digno, a pesar de las circunstancias. Y en el versículo 17 dice, requiero en el Señor que ya no andéis como andabas antes en el mundo, eso dice el capítulo 2, sino que andéis como Cristo quiere que andemos, y Él fue el ejemplo de cómo debemos andar. Y ahora en el capítulo 5 y el versículo 2 dice que la vida de Cristo fue una ofrenda, y la suya también usted tiene que ofrendarla voluntariamente. Creo que los domingos pasados le dije que el problema que tenemos es que la ofrenda que se entregaba al Señor en el Antiguo Testamento era un cordero muerto, listo para ser quemado. Había derramado su sangre. Pero usted y yo, el problema que tenemos es que sí somos ofrenda, pero somos ofrendas vivas. Entonces se apea del altar cuando le da la gana y se va a hacer de la suya. Y yo me imagino al Señor diciendo, mira dónde va mi ofrenda, allá va corriendo. Y luego regresa cansado de hacer su fechoría. Aquí estoy, Señor, soy tu ofrenda. Ese es un problema de ser una ofrenda viva, hermano. Que es una conciencia que usted y yo tenemos que tener. No, nadie te lo está exigiendo, usted lo hizo voluntariamente. Os ruego, dice Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, que es tu culto. No es venir el culto acá a la iglesia, hermano, es tu culto personal con Dios. ¿Y qué es culto? Es la adoración. Nosotros no venimos al culto, venimos a rendirle culto a Dios, venimos a adorarle, venimos a exaltarle, amados hermanos. Entonces el hombre que Dios bendice es separado del mundo, separado de todas estas cosas, como dice Primera de Juan, nos habla de eso. No es que no haya pecado todavía en nosotros. Si alguno dice que no peca, es mentiroso y no anda correcto delante de Dios. Pero los cristianos no queremos pecar, y cuando pecamos nos duele. Amén. La segunda cosa que vemos ahí es que una persona que Dios bendice, que no anduvo en camino de malos, es una persona que es saturada de la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que tener la palabra, tenemos que conocer la palabra. Si ustedes conocen la palabra, va a tener problemas serios. El profeta Oseas dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Yo tengo muchos problemas a veces aún con lo que cantamos, hermano. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque a veces nos gustan las cosas bonitas y que alguien nos las dice, pero hay que ver el mensaje subliminal que está ahí, que va a afectar a otras personas, que va a afectar a otra gente. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que estar saturados de la palabra de Dios. Es lo que nos dice, veamos el versículo 2, ahí donde estamos en el Salmo 1, dice, sino que en la ley de Jehová medita, en la ley de Jehová está más bien su delicia, y en ella medita de día y de noche. ¿Por qué? Porque está su delicia. Nada que no sea tu delicia, que no te agrade, te va a importar. Pero hay cosas que nos interesan. Hoy tenemos un serio problema con la humanidad, y hay algo que es una delicia para la humanidad de nuestros tiempos. ¿Saben qué? ¿Alguien me lo podría decir? Tu celular. Si se te pierde, se te perdió la vida. Si pudiéramos hacer un estudio, ¿cuánto tiempo pasamos frente a esa cosa? Qué terrible. Dice que
En la ley del Señor está tu delicia y en ella medita de día y de noche. La persona que Dios bendice no se deleita relacionándose con el pecado, ni con lo que el mundo le ofrece, se deleita en la palabra del Señor. Conocemos un pasaje muy conocido que está en Josué. ¿Recuerdan lo que dice Josué? El capítulo 1 y el versículo 8. Leámoslo rapidito. Josué capítulo 1 y el versículo 8. Mire lo que nos dice la palabra del Señor en este pasaje con respecto a esto que estamos hablando. El que la ley de Jehová sea nuestra delicia. Dice el versículo 8 de la siguiente manera: nunca se apartará de tu boca. ¿Qué? En ese tiempo no tenían la Biblia que nosotros tenemos. Sí tenían la Torá, el Antiguo Testamento. Tenían la primera parte, hoy lo tenemos todo completo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y dice algo más, y todo te saldrá bien. Si usted no lee la Biblia, si solamente la usa como desodorante el domingo, todo le va a salir mal. Usted come cada día, ¿no? Y 3 veces al día. Por lo menos debería comer la palabra una vez al día, por lo menos. No leerla ahí, sacar un tiempito. Ayer que estábamos los pastores se hablaba sobre eso, la meditación, el tener tiempo para Dios. Estamos pasando tiempos difíciles. Ahorita mismo como IBC estamos pasando momentos difíciles y tenemos que orar, ayunar, porque cada día hay problemas. Hoy mismo estaba recibiendo algunas noticias yo de malas cosas y digo, Señor, ¿cómo lo voy a resolver? Bueno, yo no sé cómo resolverlo. Tengo que entrar en su presencia. Es su iglesia. Su iglesia no es una empresa, hermanos. No es una empresa. Y Dios puso en nosotros el Espíritu Santo para que podamos caminar y andar en Él y poder resolver estas cosas. La persona a la que Dios bendice, lee la palabra diariamente. Ahora tenemos de muchas maneras. Hay hasta una aplicación de una Biblia que me gusta mucho, que es como dramatizada. Hay muchas personas hablando, niños, adultos, y todo es interesante. Usted la pone y te puede leer hasta 10 capítulos. A veces estoy trabajando y la pongo en la oficina y la escucho. Pero hay muchas maneras, hermano. Hay gente que no sabe leer y le encantaría leer para poder leer la Biblia. Usted y yo leemos. Amén. Y yo no sé si nos encanta, debería encantarnos. La persona que Dios bendice lee la palabra cada día, la estudia, la memoriza, medita en ella de día y de noche. La palabra de Dios debe controlar tu mente y la mía. Hay que comerla, hay que masticarla, hay que aplicarla a nuestro corazón, a nuestra mente. Quiero que leamos un pasaje que está en Jeremías. Jeremías, el capítulo 15. Jeremías, capítulo 15. Y el versículo 16 dice la palabra de la siguiente manera: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría a mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Hallé tu palabra. Tus palabras fueron halladas, ¿y qué pasó? Las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Es importante, hermano, ¿cómo usted pretende tener gozo de Dios si no medita en su palabra? Tenemos estas cosas. Y permita que me molesta mucho y por eso lo digo. Hay gente que yo lo veo en la radio, lo que tenemos, deme una palabrita. Si me pregunta a mí, deme una palabrita, le voy a decir, vago, lea su Biblia. Ahí está, una palabrita. Lo que necesita es una palabrota, vago, lea su palabra. Ahí está, más que una palabrita, una gran palabra de bendición para su vida,
para mi vida, pero tenemos que caminar en esta bendición que Dios tiene para nosotros. Quiero ir un poco rápido, si no el tiempo se nos va. Una persona que Dios bendice es una persona que está junto a las aguas. Y las aguas en la Biblia, ¿sabe qué es lo que significa aguas en la Biblia? Esto, la palabra. Está junto a la palabra. El Espíritu Santo activa las aguas. El Espíritu Santo activa esa palabra que Dios te ha puesto, que Dios te ha dado para que sea de edificación. Vayamos al Nuevo Testamento, vayamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, cuando Jesús llegó a aquella fiesta de la que se estaba escondiendo. Aún sus hermanos le han dicho, no, vaya y se muestra a la gente, pero él anduvo un poquito escondido ahí. Era para los estudiantes, era el tiempo cuando el Señor andaba afuera por toda esta persecución que se estaba dando. Y dice el capítulo 7 de Juan, el versículo 37 y 39. Mire qué interesante. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, ¿cómo? ¿Hay alguna regla para creer en el Señor? ¿Qué dice la palabra? ¿Cuál es la regla? Como dice la Escritura. Pero si no la lee, ¿cuál vas a ver? Hermanos, ahorita la gente, las redes te están diciendo montones de reglas. Hay maneras supuestamente de acercarse a Dios, de ser bendecido, de que Dios te dé la bendición. A veces dice 10 reglas para que Dios te dé esto y lo otro. ¿Qué es lo que dice acá? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero hay que estar en comunión con la palabra. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? En esta palabra meditarás de día y de noche. La palabra nos exhorta. Estuvimos unos jueves acá estudiando el Salmo 119. Es maravilloso, el salmo más grande de la Biblia. Pero nos da una enseñanza tan profunda de cómo debemos andar. Y esto dijo del Espíritu que debían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, el agua de la palabra, quien la va a quitar en tu vida es el Espíritu Santo. Pero si no tienes palabra de Dios, ¿qué va a agitar el Espíritu? Hasta se te puede meter un espíritu raro y te agita otra serie de cosas, espíritu de mentira, espíritu de engaño, como se metían los profetas del Antiguo Testamento. Dice que le llegó un espíritu de engaño. Cuando Acab iba a la guerra y todos decían, vas a tener victoria, vas a salir victorioso. Y solamente un profeta que dijo, no, si vas te van a matar. ¿Y sabe lo que hizo el rey? Lo mandó a encarcelar. Dijo, cuando venga en victoria, entonces vas a ver. Y le dijo el profeta, solito desde la cárcel, si es que vuelves. Y no volvió. 400 profetas con un espíritu de mentira le estaban hablando prosperidades. Yo siento que mucha gente ahora está hablando prosperidades. Pero lo que te prospera es la palabra de Dios. Cristo Jesús usa su palabra. Amén. El Espíritu Santo va a usar su palabra. Volvamos a la Biblia, hermano. Volvamos a las raíces. Volvamos a la enseñanza de Dios. Creamos en el Señor como dice la Escritura. Porque entonces de tu interior van a correr ríos de agua viva. Que Dios nos ayude, hermanos, para entender esto. Para entender lo que Dios está hablando en estos días. Debemos enviar nuestras raíces muy profundas. Veamos lo que dice el versículo 3 del Salmo donde estamos. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es maravilloso ver estos cispabeles inmensos a la orilla de los ríos con raíces profundas. Pero ver otros árboles que están verdes, porque tal vez no vemos el agua cerca, pero han enviado sus raíces muy profundas para nutrirse. Pero los árboles que tienen raíces superficiales, aún cuando viene el viento los bota. Y cuando viene la sequía se mueren. Necesitamos ahondar nuestras raíces profundamente en el Señor.
beber del agua espiritual de la que nos dice la palabra. Veamos a Jesús hablando en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. El capítulo 17, versículos 7 y 8. La oración que el Señor hizo antes de partir a la presencia del Padre. Dice el versículo 7, y ahora han conocido todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Esa palabra que yo les he dado, que viene del Padre, el Evangelio, el Evangelium según el griego, es el buen mensaje, la buena noticia que nació en el corazón de Dios para usted y para mí, para el mundo. Y sobre todo para el mundo que no conoce a Cristo. Pero los portadores de esa buena noticia, de ese buen mensaje, de esa noticia que edifica. Ahora estamos de moda que tenemos tantas malas noticias, hermano. Costa Rica tiene un problema, las carreteras están hechas un asco. Eso no son buenas noticias. Pero lo que viene del cielo es buena noticia y usted y yo somos portadores. Amén. Usted y yo la tenemos y debemos compartirla para que el mundo que se pierde conozca al Señor. Porque el mundo sabe todo lo malo que hay, lo que no sabe es que hay un Dios que nos ama, que les ama y que quiere bendecirles para que ellos pasen del juicio de maldición a la bendición que Dios les ofrece. Pero los portadores de eso somos usted y yo. Quiero que leamos un pasaje más acá en el Antiguo Testamento que está en el Salmo 92, el versículo 12 y el versículo 14. Vea qué interesante lo que dice esta palabra. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. Bendito sea el Señor. Y dice el versículo 13, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. ¿Quiénes? Los que caminan en el Señor, los que estamos plantados como árbol junto a corrientes de agua, y aún en la vejez, y aún al final de la vida, todavía podemos resplandecer fuertes y firmes porque es Dios en nuestra vida. No es nuestra gracia, no es nuestra capacidad, es la del Señor. Y sigue diciendo el Salmo, florecerán como la palmera. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la promesa de Dios, es la bendición de Dios para el que confía en el Señor, para el que anda en la verdad de Dios, para el que tiene su mente puesta en el Señor. Y ahora sí vayamos al Nuevo Testamento. Veamos las palabras de Jesús enseñando a su pueblo, enseñando a sus discípulos y a la gente que quería seguirle. Porque la iglesia como tal conocemos ahora comienza hasta después del libro de los Hechos. Pero la iglesia antiguo testamentaria que llega hasta los primeros libros del Nuevo Testamento, los evangelios, el Cajal, como dice el hebreo, era la reunión de la gente, de los santos. Pero vea lo que dice en Marcos. Quiero que leamos este pasaje de Marcos capítulo 11, el versículo 12 y 13. Dice la palabra de la siguiente manera, Marcos 11, 12 y 13. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no eran tiempos de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca más, nunca jamás coma nadie de tu fruto. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Y saben lo que pasó con la higuera? Se murió, la maldijo. ¿Por qué la maldijo? Alguien diría, ¿por qué maldijo la higuera? Si no era tiempo de frutos. ¿Por qué la maldijo? Bueno, los que están en el curso de teología sí lo saben. El problema que había con la higuera es que las higueras, primero vienen las flores, luego los frutos y luego las hojas. Entonces, si hay hojas,
hay frutos inmaduros. Si hay hojas, hay frutos inmaduros. Entonces es incorrecto que hubieran frutos maduros cuando había un montón de hojas, que no hubieran. Vuelvo a leer el pasaje para ustedes, para que pensemos en esto que les estoy diciendo. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, automáticamente tenía que tener fruto, pero no era el tiempo de los frutos. Esta era una higuera rara, como hay muchos creyentes raros también. Montón de hojas y sin nada de frutos. ¿Qué son las hojas? Esta emoción. Tenemos un montón de emociones, sin base de nada. El Señor dice en Juan, os limpiaré para que llevéis frutos, y el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Pero si usted no lleva nada, solo hojas, cuando empieza a producir algo, Dios va a limpiarte para que lleves más frutos a través del Espíritu Santo. Pero si no llevas nada, bueno, posiblemente te llenes de hojas. ¿Y qué dijo? Y la maldijo. Y después, al día siguiente que venía, sus discípulos, mire Señor, la higuera se secó. Claro, si la maldijo. Tenemos que profundizar nuestras raíces en Él, en su palabra, hermanos. Y el mundo va a ver los frutos en tu vida. ¿Y qué son los frutos? Tus acciones, el fruto del Espíritu. Ahí nos lo dice Gálatas en el capítulo 5. Después del versículo 22 en adelante, es gozo, paz, amor y todas estas cosas están en el fruto del Espíritu. Y es paz también. No solamente pararse acá a danzar y podemos tener todo lo que usted quiera. Gloria a Dios por eso. Ojalá me gustaría ver un grupo de danza, pero ese grupo de danza no va a ir al cielo por danzar, hermanos. Ni nos va a edificar por eso. Eso nos ayuda. Y amén. Es lindo verles y ojalá que estén llenos del Señor. No es cantando ni haciendo lo otro, es viviendo para el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. El hombre que Dios bendice anda en obediencia al Señor. El hombre que Dios bendice anda reflejando en su vida a Cristo el Señor. Y quiero leer un pasaje más que está en este punto, que está en Hebreos capítulo 13, el versículo 15. De profundizar nuestras raíces en Cristo. Hebreos, el capítulo 13 y el versículo 15, dice la palabra de la siguiente manera. Mirad bien, ¿a quién está hablando? Está hablando a los hebreos que estaban a punto de desviarse. El libro de Hebreo es muy particular, porque es una enseñanza para un pueblo hebreo que estaba con deseos de volver atrás por toda la persecución, por todo lo que estaban pasando. Querían volver otra vez al judaísmo, y el Señor le dice a través del escritor, si ustedes vuelven allá, van a perderlo todo, lo que tienen ahorita. Y aquí dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Dónde brotan las raíces de amargura? A veces en la congregación, porque hermanos, lo que yo veo es la iglesia visible. Pero dentro de esta iglesia espero que todos ustedes sean creyentes. Pero la iglesia del Señor está entre ustedes. Porque es la iglesia invisible que solamente Él la conoce. Y usted también sabe quién es usted, no quién es su vecino, ni siquiera quién es su esposa. Usted. Y Dios vendrá por su iglesia, no vendrá por la iglesia Betel. Vendrá por su iglesia que está en la iglesia Betel, de la cual yo espero que usted y yo seamos parte. Amén. ¿Y qué es lo que dice? A la congregación está diciendo, es una exhortación lo que les está diciendo. Miren, no vaya a ser que brote alguna raíz de amargura que les estorbe y muchos sean contaminados. Pero también nos dice el otro pasaje que está en el pasaje que sigue, el versículo 15. Así que
ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Es lo que debe brotar de un creyente, no raíces de amargura, sino una alabanza que traiga frutos para la gloria del Señor. Dios no es que quiere que todo el mundo le alabe, es que cuando usted alaba a Dios, es cuando la gente perdida alaba a Dios, Dios bendice, porque es a través de nuestra alabanza que la bendición del Señor fluye hacia la gente. Como aquella mujer que estaba enferma y llegó y tocó el manto de Jesús y brotó la bendición de Dios para ella. Cuando usted alaba al Señor, cuando la gente que está en el mundo empieza a alabar al Señor, la bendición de Dios está brotando hacia ellos. Entonces es imposible, entonces es importante que la gente venga a adoración al Señor. Pero usted no puede adorar al Señor si no está con el Señor. Usted puede cantar y hacer una serie de cosas, pero adorar al Señor es otra cosa más profunda que eso. Y ahí mismo en Colosenses, quiero que leamos Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 10, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: para que andéis como es digno del Señor, agradándole, ¿en qué? En todo. En tu trabajo, en lo que haces, en tu relación con tu familia, en tu relación con los vecinos, en el colegio, en la universidad donde estás, ahí tenemos que agradarle. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pero para eso tienes que meditar en la palabra, amado hermano, amada hermana. Y voy al siguiente punto para que terminemos con esto. Ahora tenemos la triste noticia de la otra persona, el otro tipo de persona, el que nos habla, el Salmo, después del versículo 4, regresemos al Salmo 1, donde estamos, dice el versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué va a pasar? Perecerá. No así. Esto significa todo lo contrario que el justo disfruta y experimenta. No así los malos. Ya vimos toda la bendición de estar en el Señor, de mantenerse firme, de andar en la palabra, de no sentarse en la silla de escarnecedores, sino confiar en el Señor. No así los malos, porque los malos son como esa hoja que el viento lleva. No hay ningún fundamento para mantenerse firme. Al justo se le compara con el árbol plantado junto a las aguas, fuerte, permanente, hermoso, útil, fructífero. A los malos se les compara con el tamo que arrebata el viento. Dice el Evangelio según San Mateo, el capítulo 3 y el versículo 10. Quiero que vayamos rápidamente allá. Siempre me gusta, hermano, que vayamos a la palabra, porque podríamos tomar un versículo y hablar de cosas, hablar de hojas verdes y radiantes, pero el Señor no buscaba hojas, buscaba frutos. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, versículo 10 al 12. Y ya también, y vea qué feo juicio, y ya también el hacha, ¿la van a poner? No, está puesta, ya le clavó el hacha en el tronco, ahí está nada más esperando el momento. El hacha está puesta a la raíz del árbol, por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Por qué no dio fruto? Porque era como la higuera que se maldijo, y lo que le espera es condenación eterna, dice el versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él le bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y dice el versículo 12, su aventador ya está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hermanos, esto suena horrible. Suena triste. Es lo que espera el mundo, pero no solamente al mundo, está hablando para su iglesia.
los que estamos acá sentados, los que estamos en las diferentes congregaciones hoy, los que caminamos como pueblo de Dios. Dios no puede ser burlado. Tenemos que producir frutos porque ya el aventador está en su mano y quemará la paja. Y quiero leer un pasaje muy interesante que está en Job. Job, todos conocemos la historia de Job, lo triste que pasó y la manera como él se mantuvo firme a pesar de las circunstancias, aunque no entendía lo que usted y yo entendemos, se mantuvo firme. El capítulo 21 de Job, el versículo 18 dice de la siguiente manera: serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. ¿Qué es lo que dijo el Salmo? Los que no están como los primeros 3 versículos, como el árbol plantado junto a corriente de agua, serán como esa hoja que el viento mueve. Pero Job todavía es más fuerte, dice un torbellino. Se perderá definitivamente. Se perderá definitivamente. Así, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Qué tragedia, hermanos, para una persona que pase toda su vida en esta tierra como una paja que arrebata el viento, sin saber a dónde viene, a dónde va. ¿Qué importa que vaya a la iglesia? Y peor, algunos deambulan de iglesia en iglesia. Yo digo, ¿qué busca? Bueno, está buscando algo, y si está buscando algo, pues no lo ha hallado. No tenemos iglesias perfectas, hermano, a los ojos de los hombres. Pero ahí tenemos que ser luz. Ahí donde usted le tiene, aunque sea una iglesia difícil, ¿qué está haciendo usted para que esa iglesia se levante, se restablezca? Es muy fácil abandonar. Y no quiero usar estas palabras de los dichos muy feas. Hay una palabra muy fea para eso. ¿Quiénes son los que abandonan el barco primero? Pero no tenemos que abandonar el barco, ahí tenemos que luchar. Ahí Dios te puso, ahí tenemos que ser luz. ¿Dónde la luz brilla? En las tinieblas. Dios no te dijo, huye de las tinieblas, tienes que penetrar en las tinieblas y allí ser luz, la luz de Dios que brilla. Hay un juicio futuro, eso nos dice el versículo 5, porque no se levantarán los justos en el día del juicio. Eso significa que hay un juicio, hermano. Hay un juicio para la humanidad, hay un juicio para todos. Hay un juicio también para los cristianos, pero para los cristianos verdaderos solamente habrá un juicio para darle galardones. Pero entre los cristianos y el mundo, los cristianos no seremos juzgados. Escuche bien, los que tenemos a Cristo en el corazón no seremos juzgados. ¿Sabía usted eso? Cuando vemos la Santa Cena, nos dice eso. Examínese cada uno para que no sea juzgado con el mundo, porque el que es juzgado con el mundo es condenado. ¿Sabe por qué los cristianos no seremos juzgados? Porque Cristo fue juzgado en nuestro lugar hace 2000 años en la cruz del Calvario y condenado. Segunda de Corintios 5:21 dice, el que jamás cometió pecado, por nosotros Dios lo trató como el peor pecador, para que nosotros en él fuésemos declarados justos delante de Dios, no culpables, siéndolo. Habrá un juicio para la humanidad, en el cual usted y yo no estaremos si tenemos a Cristo en el corazón, si realmente andamos con el Señor. Pero si usted no tiene a Cristo en el corazón, usted va a ser juzgado con el mundo. Y sabe una cosa, el mundo será juzgado no para ir al cielo. Es el error que se mete en la cabeza de la gente, que cuando Dios les juzga, algunos van a ir al cielo, otros al infierno. No, las personas sin Cristo van a ser juzgados para saber cuánto castigo, más fuego o menos fuego. Eso dijo Jesús. Que los de Sodoma y Gomorra iban a recibir menos castigo que aquellos que le conocieron a él. Porque si él hubiera vivido en el tiempo de Sodoma y Gomorra se hubieran arrepentido. Y que también dijo que Tiro y Sidón, 2 ciudades paganas, dice, recibirán menos castigo que ustedes. Qué terrible, hermanos. Si nosotros nos perdemos, el juicio para nosotros será más profundo, porque usted estuvo en la iglesia, porque usted conoció al Señor, porque usted estuvo cada día escuchando, usted tuvo la palabra y la rechazó. El capítulo 10 de Hebreos dice que
cuánta mayor condenación hay para aquellos que pisotearon la sangre de Cristo. ¿Y sabe quiénes son los que pisotean la sangre de Cristo? Los que estuvieron en las iglesias escuchando e hicieron caso omiso. Los que vivieron una religiosidad solamente. Hermanos, es triste mirar todo. Hay muchos más pasajes, no quiero que sigamos. Vamos a terminar acá. La palabra nos enseña, la senda de los justos nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y quiero leer solamente un pasaje que está en Proverbios, el capítulo 4, el versículo 18. Proverbios, capítulo 4, el versículo 18. Bendito sea el nombre del Señor, que el Espíritu Santo nos ayude a atesorar su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Capítulo 4, versículo 18 dice la palabra de la siguiente manera: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pues la vida del cristiano es así también. Y debemos hacernos preguntas, debemos analizarnos, tenemos que aprender a analizar nuestra vida. Mi pastor decía estas palabras: cada día debo ser un poquito mejor. Y hoy debo ser un poquito mejor que ayer. Y espero mañana ser un poquito mejor que hoy. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que dice este pasaje? La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. Todos sabemos cuando amanece, son las 4 de la mañana, depende de la fecha en que estamos, o las 5, y empezamos a ver los rayos de la luz. Ahora es confuso con las lámparas y todo, pero si vivimos en el campo y cuando nos damos cuenta ya es de día, ya podemos caminar sin ningún problema. Así es la luz del creyente. Hasta que estemos con Cristo, caminaremos como de día, pero ahora vamos en aumento como la luz de la aurora, hermanos. Esa es la senda de los justos, pero la de los no creyentes nunca saldrán de sus tinieblas. Y dice algo más para usted y para mí: todo lo que haga prosperará si camina con el Señor. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay varios versículos que dejamos ahí, pero el tiempo se nos ha ido. Tenemos que orar y dar gracias a Dios. Gracias a Dios que conocemos al Señor. Gracias a Dios por personas que un día Dios usó para hablarnos de Cristo. Fueron instrumentos de Dios. Algunos sembraron, otros regaron, pero Cristo nos permitió ese crecimiento. Y hoy estamos en el camino del Señor. Pero hoy usted y yo somos llamados embajadores del reino. Como si Dios rogase a través de usted, a través de mí, al mundo: arrepentidos, venid al Señor, entre en comunión con el Señor. ¿Sabe para qué lo tiene Dios en esta tierra a usted? No solamente para que haga lo que hace, no solamente para que cumpla con su trabajo, no solamente para que tenga sus hijos o su hogar. Todo eso son cosas hermosas, pero la cosa más importante para la cual Dios te tiene a usted y a mí es para que le sirvamos a Él. Decía una vez Sixto, dice: yo vivo para servir al Señor. Dice: Dios me trajo a la universidad para servir a Cristo. Y vea lo que es de bueno, me dio chance de estudiar. Y para los que no sabían, Sixto ni se graduó, era estudiante de leyes. Y Dios le dijo: Sixto, no te quiero graduado. Su mamá, su papá, todos se enojaron, pero él dijo: yo obedezco al Señor. Y se dedicó a servir al Rey. Dios te llevó a la universidad a ti, te llevó a la escuela, te llevó al trabajo donde estás, para que ahí glorifiques el nombre del Señor y de paso te pagan. ¿Qué les parece? Tú trabajas en el colegio, no sé dónde, para servir al Señor y de paso recibir su sueldo para mantener a tu familia. Y cada uno de nosotros, si nosotros entendiéramos que Dios nos tiene donde nos tiene, en primer lugar para servirle a Él, y de hecho nos bendice y nos pagan. Sí,
Cuando tengamos esta mentalidad, usted puede decir, ¿cuál es su trabajo? Yo qué sé. El hermano Cristian trabaja allá en Jacob, ¿verdad, Cristian? En unos apartamentos. Y ahí Dios lo tiene para que le sirva a él. ¿Y sabe que se gana una plata el hombre? Dios le paga por eso. Pero nosotros lo vemos de otra manera. El mundo, como nos lo han enseñado, el mundo materialista, lo vemos de otro punto de vista. Pero en esta tierra estamos para servir al Señor. Somos como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Si las cosas no están prosperando, deberías preguntarle al Señor, ¿dónde estamos fallando? ¿Por qué no se pone sobre sus pies? Oramos al Señor y tenemos un momentito para darle gracias y autoanalizarnos. Analizarnos a nosotros mismos. No analice a otro, a usted. Dejemos de culpar a los demás por lo que nos está pasando. Empecemos a preguntarle al Señor. No por qué, Señor, ¿para qué? ¿Qué me estás enseñando con esto? ¿Sabe usted cuál es el propósito de Dios en su vida? Si no lo sabe, pregúntele al Señor. Dígale, Señor, me tienes en esta tierra, me tienes en este lugar, me tienes en esta familia, me tienes en este hogar, me tienes en este trabajo, me tienes en esta ciudad de Orotina. ¿Y cuáles son tus planes y tus propósitos? ¿Para qué soy bueno, Señor? Dígale como dijo Samuel, heme aquí, Señor, habla porque tu siervo oye. Escuche a Dios, escuche a Dios a través del Espíritu Santo. Escuche a Dios a través del Espíritu Santo para que sea un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y no prosperará como usted piensa, prosperará en el plan y el proyecto de Dios. Y algunas cosas, alguna de la prosperidad en el plan de Dios es quitar todo aquello que estorba y quitarte aquello que te ha atado hasta ahora para que puedas cumplir el plan y el propósito de Dios en esta vida. Padre, bendice a esta iglesia, bendice cada hermano, bendice cada hermana que tienes en esta iglesia Betel, que los has traído con un propósito, Señor, y que tienes proyectos para con ellos, con cada uno de ellos, Señor. Que yo no sé cuáles sean, pero tú sí lo sabes y ellos también deben saberlo. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones y a nuestras mentes y que podamos decir, heme aquí, Señor, como dijo Isaías, envíame a mí y úsame en tus almas a salvar. Orotina es muy grande, Señor, hay mucha gente, y Dios le tiene a usted y a mí en este lugar con un plan, con un propósito. Si tan solamente pudiera ganar uno, y ese uno ganara a otro, y ese otro ganara a otro, ¿cuántas personas vendrían a Jesús? Padre, gracias por amarnos. Gracias por ayudarnos. Gracias por perdonarnos. Gracias por darnos la fuerza, Señor. Señor, no estamos aquí para juzgar a nadie. Tú no nos has puesto para juzgar a nadie. Tú nos has puesto, Señor, para ser instrumentos en tus manos y bendecir a los que podamos bendecir y a los que se dejen bendecir. Pero queremos ser bendición y jamás maldición. Solamente el diablo vino, Señor, para maldecir a la gente. Pero, Señor, tú viniste para que tengamos vida y vida en abundancia. Gracias por este día, por este domingo. Llévanos con bien a nuestros hogares y que podamos gozarnos en tu presencia. Podamos gozarnos en tu presencia. El gozo del Señor mi fortaleza es y también debe ser su fortaleza, amado hermano, amada hermana. Que el Señor les bendiga, que podamos saludarnos en el amor de Cristo antes de volver a nuestras casas, antes de volver a la cocina. Dicen que en la cocina les están esperando, hermano. Así que disfrutemos también eso. Que Dios les bendiga.